Bien, miren. Gracias, doctor. Ok. Voy a poner la presentación más grande. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, doctor. Muy bien. Bueno, entonces miren, es un tema complejo, pero bueno, un poco vamos a tratar de entender los conceptos y pues en la medida en que ustedes vayan usándolo, pues tal vez puedan por su cuenta estar, revisar más los conceptos, ¿verdad? Bien. Pues de las primeras aplicaciones que hubo de la resonancia magnética de solución, que es lo que estamos viendo ahorita para polímeros, fue estudiar a fondo el espectro de resonancia de la polietileno. ¿Sí? Este fue un trabajo que hizo hace muchos años Frank Bobby. Entonces, en la parte superior ustedes ven el espectro, es una zona nada más de 10 a 40, pero realmente estamos hablando de puros metilenos. Y bueno, aquí la señal grandísima pues, se está truncando aquí arriba. Y lo que están viendo aquí son pequeñas señales que hablan de cadenas que se forman en la polimerización del etileno, en las que, acuérdense, como es radicales libres, hay puntos en los cuales se forman pequeños o más grandes cadenas laterales, ¿verdad? O sea, como por ejemplo 4 carbonos, 3, en fin. Entonces la resonancia es capaz de detectar esos señales. De hecho, aquí en la parte de abajo, pues aquí está haciendo la asignación, por ejemplo, de cadenas en las cuales podemos tener estas estructuras. No hay un metilo ahí en un extremo, ¿verdad? Luego aquí está otra en la que tengamos también un propilo ahí formado. Y donde estarían las señales. Entonces aquí ya se ve la asignación. Entonces está, por ejemplo, en el etilo eh, em, en este branching, el ver es branching de la cadena. Entonces este espectro de carbono permite ver todas las señales que existen debido a las reacciones parásitas que se dan cuando se polimeriza el etileno en ciertos puntos de la cadena que se va formando y que dan cadenas. De hecho, pues podemos ver hasta 6 carbonos, por ejemplo, como en este caso, ¿no? En donde se ven aquí esas señales y están asignadas. Es un trabajal que hizo el trabajo de Frank Bobby, ¿no? Entonces aquí está un poquito esta idea, ¿no? De que tengamos el polietileno ahí formado y se formen estas pequeñas cadenas, ramificaciones. Entonces la resonancia es capaz de ver todo esto. Aquí todavía, por ejemplo, ponen la escala con respecto al disulfuro de carbono 13. Pero realmente, pues la escala que usamos es esta de aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, en esa época todavía había un poquito que otra gente usaba otra escala, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, este trabajo que hizo pionero de Frank Bobby en esos años, ¿eh? Entonces, creo que duró, no sé si 3 días o varios para obtener esa señal a ruido, ¿no? Entonces, un equipo debe ser de bajo, no dice ahí qué equipo usó, pero debe ser un equipo de baja, campo magnético, ¿verdad? Por la resolución no era tan extraordinaria como lo es hoy. Y entonces, pues con eso fue suficiente para poder realizar que existen estas cadenas ahí, ¿no? Y cada carbono donde está localizado. No sé por qué está avanzando esto. Ahí está. Este es de otro libro, ¿no? Entonces aquí se ve mejor. Bueno, se ve también parecido al anterior. Eso fue tomado en otros disolvente, que es el triclorobenceno.
La ventaja es que estas señales pues, no aparecen de este lado, sino están hacia la izquierda en carbono. Y bueno, aquí está nuevamente esta completa descripción del espectro del polietileno. Y se dieron a esa tarea, ¿no? Hoy en día pues se puede predecir, ¿no? Que hay tablas. Les comenté también que existen software ya para hacer, aquí está con tablas, lo puede hacer uno, ¿no? Entonces aquí está la señal principal del etileno, que es CH2 veces, y por aquí tenemos todas estas señales que se forman a raíz de la existencia de estas cadenas, ¿no? Ven como incluso aquí esta cadena de butilo tiene otra ramificación acá. Y todo se puede ver muy bien en este espectro de carbono, una solución bastante concentrada de polietileno en este disolvente. Entonces este y el anterior pues son básicamente lo mismo espectro, nada más de aquí se ve ya más en detalle, ¿no? Entonces sí. Bien, la principal aplicación de resonancia a polímeros que no puede verse en otros campos de la química es en la determinación de la tacticidad. Recordándoles entonces que cuando tenemos una cadena polimérica como la que está aquí, en la cual tenemos un carbono que está disustituido, esto es por ejemplo el polimetilmetaquilato, ¿no? Que puede ser un metilo aquí y un COH aquí, COM aquí. Entonces podemos tener esta configuración en la cual, pues, por ejemplo, aquí en las yes, todas estas significa que está fuera del plano de la pantalla, pues se trata de una configuración isotáctica con respecto a Y. Si están alternados, la Y está adelante aquí y atrás en el que sigue. De hecho, hay metilenos de por medio. Pues entonces tenemos la conformación, la configuración de un polímero sindiotáctico, y cuando pues no existe realmente una secuencia preferencial, aquí vemos arriba, adelante, luego atrás dos veces, luego esto otra vez adelante y luego atrás. Nos hablamos de una configuración atáctica. Y pues esta es la de las principales aplicaciones de resonancia a polímeros, porque muchos de los polímeros de olefinas pues tienen esta configuración, ¿verdad? Aquí también es otra forma de ver la tacticidad en una forma en un polímero que nada más tiene un solo sustituyente. Por ejemplo, si RCH3, pues estamos hablando del más sencillo, que es el polipropileno, pues el cloro puede ser algún otro sustituyente. Entonces, aquí está hasta arriba pues el caso de la isotáctico. Se puede también ver con esta otra forma de representar el polímero, en el cual estos puntos negros pues, significan la cadena R. Y pues después el caso de arriba es el del isotáctico, en el que sigue es el sindiotáctico, que también es aquí como ver un cerillo hacia arriba, hacia abajo, por ejemplo, ¿no? Y finalmente el atáctico. Entonces, bueno, el primer caso es más general, el segundo pues también implica nada más una sola sustitución, ¿verdad? Bueno, esto es otra representación de otro libro, donde aquí le ponen pues estas conformación totalmente trans de la olefina y la A hasta hacia adelante, ese es el sustituyente A en vez de R. Para el caso del isotáctico, pues están en el mismo lado. En el caso del sindiotáctico alternados y el atáctico no hay una preferencia en particular, ¿no? Ha habido mucha especulación de por qué cuando polimerizamos metacrilatos, acrilatos, otras olefinas, ¿sí? Otras olefinas, se forma principalmente el isotáctico. Y hay una teoría
que comenta que cuando se va formando el polímero, pues existe la posibilidad de este arreglo durante la polimerización, que forma un anillo de, bueno, una especie que tiene electrones que se deslocalizan, teniendo cargas negativas y positivas, y que pues finalmente lleva, y si se dan cuenta, a la formación de una secuencia isotáctica. Entonces, aparentemente por cuestiones de tipo estérico, el isotáctico, pues de alguna forma se favorece, ¿verdad? Eh, para obtener, pues obviamente, un solo, pues un polímero con una sola tacticidad, pues se requieren condiciones como compuestos especiales para polimerizar, tipo Ziegler-Natta, organometálicos, porque en general, pues es una mezcla de estas especies, ¿no? Lo que, si usamos radicálica nada más. Entonces, bueno, si uno piensa pues en una cadena muy grande, uno puede tratar de simplificar la cadena usando secuencias de pequeñas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, aquí vemos para un caso de una isotáctico, por ejemplo, nada más 3 unidades monoméricas, ¿verdad? Y entonces, si uno hace estas ejercicios con lo que ustedes aprendieron de estereoquímica en las clases de química orgánica, pues les va a decir que tenemos configuración MM, ¿verdad? Meso, en este caso, ¿no? De hecho, hay un plano de simetría, si ustedes lo piensan así de imaginación, en la cual se reflejan los dos, eh, los constituyentes, y entonces quedan meso, y esos compuestos mesos no tienen actividad óptica, ¿no? Ahora, si tenemos secuencias como esta, pues tenemos mesorracémico, ¿verdad? Porque pues aquí la X cambia, se va para acá y para acá. Este es racémico meso, y por último es racémico. O sea, esas son las 3 formas, las 4 formas en que se puede arreglar en este caso, triada, se llama, pensando en 3 unidades monoméricas. Si uno habla de 4, pues entonces tendríamos algo así, ¿no? MMM, MR, y entonces había que hacer todas las configuraciones posibles y obtenemos esto. Entonces sí hay ahí bastantes posibles formas de que se arreglen, y de hecho, pues algunos estudios que se hicieron cuando teníamos este metileno aquí, pues se vuelve diferente si tenemos, por ejemplo, la estructura como la de aquí arriba, ¿verdad? Pero sí, pero que son equivalentes, ¿no? Porque tiene X para arriba y no son diferentes, pero cuando tienen casos como pues entonces sí vuelven a ser no equivalentes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está el caso de una configuración tipo tetrada, ¿no? Esta es otra representación isotáctica, donde se fija más en la quiralidad del carbono. Y bueno, otra vez las R están hacia afuera, pues, es otra forma de verlo. Son más sencillos los anteriores que vimos. Esto sí, un poquito más trata de establecer una idea más de 3 dimensiones. Finalmente, aquí está el sinteotáctico, donde el R va cambiando de posición. Sin embargo, pues hacen como para que se vaya todo para afuera, ¿no? Porque qué diferencia hay aquí. Esta R está acá, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron aquí? Porque R aquí, R aquí, R aquí, ¿no? Sí, aquí hay un error. Esta H, luego R, así le pusieron. Bueno, ok. Y luego, pues, hay quien lo ha tratado de comparar con lo que se ve en los carbohidratos o en los exosas, por ejemplo, donde existen este tipo de estructuras, tipo alternada de gluco, manosa,
Entonces, eso ya sería cuestión de ver los monosacáridos y tratar de comparar con estas estructuras, ¿no? Pero bueno, hay quien ha usado estas nomenclatura, pues muy poquito la gente que lo hace, pero bueno, para algunos es más claro. Para explicar un poco la formación de estos, pues, arreglos tridimensionales, también se ha usado la estadística, ¿verdad? Lo anterior es usando nuestra intuición química, pero siempre aquí, pues, en eh, estudios de los polímeros, y por muchos años permaneció así, ya actualmente ya esto ya no es tan en boga. Se usó mucho modelos estadísticos, o sea, para explicar un poco la formación de los polímeros, sobre todo por radicales libres. Y entonces, bueno, pues la estadística más sencilla es la que le llaman de Bernoulli, ¿verdad? En la cual, pues, pues se considera que, por ejemplo, aquí va creciendo la cadena, ¿no? No importa que tengamos aquí a la izquierda. La cosa es que la última entidad química o el metileno extremo, bueno, el carbono extremo, tiene una configuración determinada, por ejemplo, pues hacia afuera, ¿no? Entonces se puede unir con el monómero, manteniendo hacia afuera para dar esta secuencia que sería la isotáctica, o por probabilidad se obtiene esta otra, ¿no? Que sería la sintotáctica. Entonces es la probabilidad de que se obtenga un compuesto meso, y este es un racémico, ¿no? De meso, pues aquí tenemos un plano de simetría. Si ponemos aquí esto es metileno, y entonces los dos sustituyentes, por ejemplo, cloro, metilo, si es por el propileno, pues serían imágenes en el espejo, ¿no? Y en esta otra ecuación, hombre, tenemos un centro de inmersión, pues esto es diferente, ¿no? Entonces, este es considerando una estadística de las más sencillas que hay, se llama de Bernoulli. Y luego, pues hay otra en la cual considera se llaman también la estadística del penúltimo de la cadena. Y entonces, bueno, aquí va a influir cuál es la estructura del penúltimo unidad monomérica. De tal manera que aquí de que tenemos es de que podemos traer dos pues isotácticos y luego formar tres isotácticos, o formar uno que tenga dos isotácticos y un cindio. Bueno, y en el otro caso que tenemos un hacia arriba y otro hacia abajo, o si quieren un cindio, pues entonces puede dar esta estructura si es una probabilidad, está dando una probabilidad de RM o RR, ¿no? Porque este es R, ¿no? Y el de aquí, este es M. Entonces pues es una probabilidad mixta, ¿no? Entonces son modelos que llegan a ciertas ecuaciones, que habría que revisarlas un poco más. ¿No? Aquí, como les estoy comentando al principio de la clase, es un overview sobre estas teorías, ¿no? Que fundamentan lo que vemos en resonancia. Y claro, pues hay entonces tablas en las cuales ponemos, por ejemplo, en una columna, en caso de conocer la estructura del polímero a nivel de triadas, que vimos aquí, por ejemplo, estas de aquí, pues tenemos isotácticas y heterotácticas y sindiotácticas, aquí es I, H, Y S. La probabilidad bernoulliana, PM al cuadrado, pues, si se dan cuenta, pues sí es PM al cuadrado para aquí, ¿no? Para formar esta de 3, ¿no? Esta de aquí, ¿no? PMM. Y entonces 2P, esta es la estadística, ¿no? Esas son las probabilidades de que se forme esta secuencia, esta otra secuencia o esta otra secuencia. Okay. Si hablamos ya de pentadas, pues son todas estas consideraciones. Este es nada más aquí, por ejemplo, lo que sería
en el caso de compararla con el caso de las triadas, pues esta estructura es equivalente a esta otra, ¿no? Pero claro, aquí es PM a la cuarta, entonces si uno usa un modelo para pentadas, y eso va a depender de la de resonancia que ustedes tengan, pues tenemos esta probabilidad y así están todas estas otras demás para cada posible estructura que se vaya formando por la polimerización. Este es el caso del sustituyente alfa, ¿verdad? Es decir, para el que tiene un sustituyente, el otro es un metileno, ¿no? Entonces, por eso es beta-metileno, le llaman aquí, ¿no? Entonces, ahí es más fácil pensar en qué le pasa al metileno. O sea, uno piensa aquí primero en las X, pero aquí puede ser que pensemos en el metileno, ¿no? Y entonces, si uno está viendo una señal que sea para el metileno, no para el metino. Entonces tenemos posibilidad de un meso, un racémico, y estas son las probabilidades. A nivel de tetradas, aquí serían tiadas en vez de triadas, y tetradas en vez de pentadas, ¿no? Y bueno, pues aquí están las probabilidades. Entonces, bueno, sí, es un ejercicio difícil que Frank Bowie fue capaz de hacer y predecir. Aquel era un genio, investigador. Y sentó las bases para estos estudios. Otros que siguieron de él fue, por ejemplo, destaca un investigador que se llama Tonelli. Hay un libro de Tonelli, yo lo tengo. Es muy interesante porque tengan de cuenta que escribió sobre polímeros, pero sí una visión más de tipo molecular. O sea, hay gente que puede escribir una versión de los polímeros más de industria o más de aplicaciones, pero la de Tonelli es muy interesante por quizá los muy pocos que tienen esa visión tan molecular de los polímeros como lo tenía Bobbio. De hecho, me parece que Tonelli fue alumno de Flori, ¿no? Todavía creo que vive, ya está a punto de retirarse, imagino. Pero bueno, él hizo mucho trabajo, vamos a ver un poco de él más tarde. Bien, entonces, esta es una tabla que que pues condensa un poco el trabajo que se ha hecho en la síntesis de polímeros por diferentes investigadores y en las cuales, por ejemplo, pues pone los diferentes polímeros que se han estudiado, incluyendo que el polipropileno, que es el más sencillo, y el polimetilmetacrilato, que uno es un metilo y otro es un CO metilo, no un metil. Entonces, y el PVC, ¿no? Y entonces, si uno lo hace dependiendo de cómo haga este polímero, si lo hace por iónico, coordinativo, por ejemplo, o radicálico, aquí están las sustancias químicas como iniciador, pues se ha visto que cuando usa uno esto para estos dos casos, se obtiene principalmente un polímero isotáctico. Para el propileno, pues es indio y heterotáctico. Para el polibutadieno, pues ahí puede haber isomería cis-trans, ¿no? Entonces puede ser 1,4 trans, 1,2 trans, se puede estudiar eso para, este es unos de las especies de hules. Vean la cantidad de catalizadores que se han usado. Acuérdense que hay muchos hules industriales, ¿verdad? Que no son sintéticos. Luego el polimetilmetacrilato por iónica, si uno es a butilitio, amilitio, en hidrocarburos no polares, como el hexano, N-butilitio, en fin. Pues uno puede obtener ahí isotácticos o sindiotácticos según el catalizador que use. Para el PVC, pues eso ahí no se ha hecho más que variación de temperatura, pero curiosamente ahí el heterotáctico va a prevalecer a 50 grados y a bajas temperaturas del sindiotáctico. ¿Sí? Simpático y curiosa. O sea, hetero, acuérdense, es como atáctico, ¿no? Aquí lo usan como hetero. Y a baja temperatura se forma el sindio, ¿verdad? Vimos cómo desde el punto de vista estérico hay una explicación ahí, ¿no? Para decir que el isotáctico tiene preferencia, pero bueno, por alguna razón, en el caso del floro, pues esto no, más bien se produce el sindiotáctico. En fin, entonces sí hay bases sintéticas y también aportaciones vimos algo de infrarrojo, pero de la resonancia es la más importante para estudiar la tacticidad del polímero final. Este es otro
es un trabajo, es el primer trabajo que se hizo sobre esto, hecho por Bobby, Frank Bobby, es un trabajo de Bobby. Entonces él, por ejemplo, puso aquí la estereoquímica de los productos y los analizó a diferentes equipos y entonces sacó las proporciones, ¿no? Y luego usó pues simplemente usó nada más la estadística de Bernoulli para calcular la probabilidad del meso y pues coincide bastante bien, ¿no? La estadística de Bernoulli con los datos que él obtienen. Entonces, pues ese es un trabajo pionero de Frank Bobby. Y este viene en su libro, incluso. Él tiene un libro, por ahí lo tengo, no sé dónde lo tengo, de Frank Bobby, lo compré hace muchos años. De hecho, él ya, este libro lo hizo ya en sus últimos años de vida, porque pues siempre mejor trabajó como investigador y al final ya publicó el libro, ¿no? Entonces, él hizo inclusive resonancia de sólidos, es un gran investigador a nivel mundial. Y esta parte de los, aplicación de estadística, pues la obtuvo precisamente de resultados de resonancia. Entonces, pues a partir de los picos de resonancia, él pudo calcular estas PMs y después ya nada más usó estas fórmulas que, bueno, es un decir nada más, ¿no? Gráfico, por ejemplo, PM cuadrada y este de aquí y este de aquí, ¿no? Y las gráficas que se obtienen son estas. Este es para el caso del metilmetacrilato. Entonces, RR y entonces pues, MM, MR, ¿no? Es esa es una gráfica de probabilidad que se hace a partir de los resultados de espectros de resonancia, ¿verdad? Entonces, y aquí tiene datos tanto de radicálica. Ven cómo la radicálica se parece mucho, se apega muy bien a lo que se obtiene por, ¿cómo se llama? Por la teoría. Y también, pues aquí en estos triángulos son para colisión aniónica, ¿no? Entonces ahí está las gráficas de probabilidad. Cuando se hace un estudio a nivel tetrada, pues está la gráfica, es un poquito más complicada, pero bueno, son finalmente hacer el cálculo de probabilidad según los efectos de resonancia y de ahí generar estas gráficas. Hay estos ya son otros grupos, más de tipo análisis, es curioso. Ellos también trabajan. Entonces, por ejemplo, este es de un libro ahí que compré en Texas en alguna ocasión. Entonces, por ejemplo, aquí está la probabilidad de formar isotácticos o isotácticos. Aquí es PI, no se nota muy bien, pero entonces PI y esos son los isotácticos. En fin, aquí están las fórmulas. Uno puede calcular probabilidades y otros parámetros de los polímeros, de la polimerización. Y bueno, aquí están algunos otros valores que se pueden hacer, calcular las longitudes del isotáctico y del sintotáctico. Esto es para a nivel de triadas nada más. Entonces va a haber una triada isotáctica, sindiotáctica y heterotáctica que tienen estas probabilidades asignadas, ¿no? Entonces, más o menos esa es la forma en que uno puede calcular estos valores. Por ejemplo, este es un trabajo que está reportado usando estos datos de Frank Bobby, isotácticos .76, sintotácticos .26. Bueno, se calculan todas estas y se hacen las gráficas en función de estas ecuaciones que están aquí. Entonces, aquí usan las Fs, son las áreas bajo la curva en la resonancia. Y estos valores ya son de la teoría de probabilidad, ¿no? Ok. Entonces, bueno, aquí vemos rápidamente algunos ejemplos de estudios de configuración aquí dice conformación también de polipropileno, ¿no? Entonces, bueno, si quiere empezamos por este lado derecho. Entonces, cuando uno hace una
modelo tridimensional. Lo puede hacer uno con computadora o simplemente usando esferas y palitos, ¿no? Bueno, entonces uno va a ver que si tenemos el isotáctico, que bueno, desde el punto de vista químico lo ponemos como aquí está, ¿no? Muestra, ¿no? Ahí estaría así como un químico orgánico lo dibujaría, ¿no? Y entonces, si uno extiende la cadena, puede uno darse cuenta que lo que tenemos es una especie de hélice, ¿no? En el que el metilo se va saliendo del hélice, o sea, pues esto es una hélice aquí. Y cada vez que hay un metilo, pues se sale del hélice, ese es el isotáctico. Si uno ya lo ve desde el punto de vista químico, pues entonces sí están del mismo lado. Pero en realidad, debido a la cuestión estérica, así se arreglan finalmente. O sea, químicamente sí están igual, son isotácticos, ¿no? Pero ya haciendo pues la cadena en un modelo tridimensional, la parte estérica juega un papel ahí a nivel ya de largo alcance, y entonces se forma esta hélice, ¿no? Y en el sintotáctico tenemos esta es una hélice más ancha, porque pues se arreglan así los metiles. Entonces quedan estas dos opciones, si tenemos isotáctico y sintotáctico. Y si uno cristaliza estos materiales, los puede uno estudiar por rayos X, y entonces dan estas estructuras, ¿verdad? Se han hecho ya. Entonces, bueno, aquí un poquito cómo explican la configuración cuando se polimeriza el isotáctico, el propileno, ¿no? Y bueno, ahí pues le he buscado que que parece silla de caballo, ¿no? Y esta también, pero ese es con el Fisher así, ¿no? Hacia arriba los dos, o arriba y abajo, como lo vimos ya hace poquito, ¿no? Entonces, esto es para el polipropileno. Y bueno, se ha estudiado por resonancia. Esta es una resonancia de protón, miren, de 220. Y vean cómo ahí, pues, se puede ver el meso, el MR, ¿no? Este está a nivel de diadas apenas, ¿no? Y entonces, aquí está, las señales para los metilos, para el metilo y el metileno, ¿no? Y el metino. El CH y el CH2, ¿no? Y entonces, el de arriba es el isotáctico, el de medio es el atáctico. Ven cómo, pues aparte que tiene esas más anchas señales, pues se ve una mezcla de conformeros, ¿no? De configuraciones. Y abajo, por ejemplo, es el sindiotáctico. Entonces, sí, varía un poco. Por ejemplo, aquí no hay mucha variación, pero esta parte sí se desplaza mucho. Vean que es diferente totalmente el espectro de protón. El de esta parte no tanto, el caso del CH, ¿no? Pero los otros dos sí es dramático, ¿no? Entonces, pues estos son el polímero más sencillo, pues aquí se pudo ver. Más fácil verlo en un carbono 13. Entonces, en un carbono 13 vemos el atáctico, si quieren verlo, pues es más anchas, menos definidas las señales. O sea, cuando hay más cristalinidad, pues se ve más directo. Entonces, por ejemplo, el isotáctico es muy claro dónde están las señales para cada carbono que compone la cadena. Y abajo está el isotáctico, varía, por ejemplo, el metileno, pues en otro lado. Y el metino también cambia. Y finalmente metilo, pues está muy diferente su departamento químico. Y entonces, bueno, pues un poco uno puede pensar, o sea, en lo que es en solución, pues deben estar de esta forma, ¿no? O sea, se tiene esa, o sea, en sólido se ve así, también en solución está, y nada más que se solvata. Y entonces uno puede explicar por qué estos metilos, por ejemplo, del isotáctico, pues están más desplazados que el del lisindio táctico. Entonces, como que el lisindio táctico tiene más cohesiones estéricas ahí. Aquí están los metilos, uno lo va siguiendo. En el otro caso están más libres, ¿no? Entonces, pues aquí se refleja en el espectro, ¿no? Entonces, sí, aquí hay un poquito de
ISO, ¿no? Porque pues, esta señal corresponde al ISO, pero sí es diferente el desfasamiento químico que se observa para un polímero que es básicamente isotáctico o sintotáctico. Y el atáctico, pues es una mezcla de las dos un poco, más otras señales por ahí que pueden estar. Entonces, ven, este es para polímeros. Pues, todo el mundo empieza con polímeros sencillos. Entonces, este es el más sencillo de todos. Este es polipropileno. Estos ya son trabajos hechos por Tonelli y investigadores ya más recientes. Entonces, por ejemplo, ellos pudieron ya obtener, este es incluso un aspecto de 100, ni crean que es tan grande el equipo, ¿no? O sea, 25 para carbono. Pero hicieron determinaciones y pudieron obtener, por ejemplo, para la señal, entre más o menos 20, para 22 más o menos, ¿no? Entre 20. Aquí está, para el atáctico, se ve todo esto. Y para el isotáctico, pues nada más serían las señales propias del isotáctico, ¿no? Y entonces pudieron, ellos tienen un software y todo. Lo hicieron en esa época con lo que sabían de computación, ¿no? Y y entonces incluso hacen el espectro teórico y luego lo comparan, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está el, cómo pueden obtener resolución de señales. Y esto es un equipo de 100, ¿eh? A medida que tenemos un equipo más grande, pues más resolución podemos obtener. Por ejemplo, aquí ya exageraron, ¿no? Este es un equipo como de 360 megahertz, ¿no? Y miren aquí, pues, aquí dicen que hay hasta 36 señales que pueden ver, ¿no? Bueno, es cuestión de creerles, pero sí, pues este es el caso del polipropileno, nuevamente. Y aquí están las señales y cómo tratan de explicarlos usando conformaciones, Gauss más, Gauss menos, etcétera. Tonelli es muy bueno para eh, explicar esto de la conformación. Fue alumno de Flori, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma también ahí está su trabajo, ¿no? En PVC, ahí nada más hay un cloro. Aquí se ve cómo calcularon y cómo está el espectro real, ¿no? Ese es el espectro real, el de la izquierda. Y este es pues Tonelli hizo ahí su de convolución de picos y supuestamente la suma de todos esos da en fin. Ahí como que hace un poco de imaginación. Pero bueno, finalmente todo esto pues produce, al sumarlo, el aquí arriba se ve la suma, ¿no? Es igualito casi al que está aquí. Aquí este es el experimental y el teórico. Y aquí están los componentes, ¿no? Entonces sí, pues son ya trabajos un poco más especializados en los que ya a los espectros de resonancia pues se los toma y se les explica en función de la teoría eh, estadística, ¿verdad? Y bueno, pues ellos son muy buenos para hacer ese tipo de trabajo. Aquí está el caso del PVC atáctico en este solvente, ese triclorobenceno o algo así, debe ser algo así, ¿no? Y hablan del efecto gamma, en fin, pero pues, entonces aquí está para el CH y para el CH2, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues lo hacen a nivel por ejemplo, aquí es un nivel triadas y estas son pentadas, ¿no? Entonces, donde aquí. Pues aquí lo dan la parte así, poniendo los desplazamientos químicos según ellos en su software calculan, para ver la tacticidad a nivel de pentadas, para este caso, o de tetradas para el caso derecho, ¿no? Entonces, bueno, esta es la zona en donde aparece el CH, y este es a ver cómo está, el CH, este es el CH2, ¿no? Es el CH. Entonces, bueno, ahí está la forma en que se interpreta la tacticidad, ¿eh? En ese. Es ya un grupo muy especializado que por años ha estado trabajando en hacer eh, pues, explicación,
los espectros de resonancia, obtener su explicación en base a estas teorías estadísticas. Bueno, es un trabajo que hizo un japonés. Él se puso a estudiar a fondo, este es un macromolecules, en lo cual, por ejemplo, vemos lo que en clase luego revisamos cuando hacemos síntesis de polímeros, la síntesis de polimetilmetaquilato a partir de peróxido de benzoilo. Entonces, aquí están todos los pasos que implican, por ejemplo, la formación del radical libre por el iniciador, y luego la transferencia de, si en el caso de salón tolueno, puede formar esta especie. Y luego, pues aquí está la polinización del PMMA. Entonces, el primer paso, acuérdense, es la formación de bueno, aquí ya más bien ya ponen que la cadena va creciendo, ¿verdad? Y esta es como las estaciones de transferencia. Pero en realidad, déjenme ver cómo está esto. Sí, aquí va formándose reacciones de terminación, ¿verdad? Entonces, explica más o menos cómo va el mecanismo, como lo vimos en clase. Y luego finalmente algunas reacciones de terminación que pueden existir, por ejemplo, con el peróxido que quede por ahí, o inclusive puede ser un benceno ahí radicálico. Ahí está. Lo que pasa aquí es de que ellos, con este equipo y con esa resolución, pudieron explicar todas las señales que hay en la zona aromática o en la alifática del polimetilmetaquilato. Entonces, pues es un trabajo muy, muy a fondo, ¿verdad? Incluso aquí están, por ejemplo, para esta especie que se forma en esta zona, pues aquí lo hicieron grande y está en el ortometopara para esta especie, y luego para esta otra, pues aquí están estas señales, inclusive con sus jotas, y así, ¿no? Entonces, un trabajo así muy completo, ¿no? Pionero. O sea, ven como, por ejemplo, en esta zona, que es aquí le ponen A, B, C, D, es la aromática más o menos, ¿no? Y entonces, porque el polímero está del lado derecho, está de 4 para abajo. O sea, por ejemplo, esta señal grande es el metoxilo, ¿no? Y luego tenemos aquí el metileno, el metilo, esos son los 3 posibles señales. Entonces, el puro polímero está de este lado. Y esas son expansiones de la zona aromática. Y entonces, al expander, pueden explicar reacciones que se forman, que se existen, o sea, cuando se polimeriza el metilmetacrilato. Y entonces, ahora sí que del lado izquierdo del espectro está la zona donde se ven estas especies, las aromáticas debido al peróxido de benzoilo, y del lado derecho, pues están básicamente las del polímero, pero con algunas, a veces se ven aquí el anillo ahí un poco fluyendo en ciertas partes, ¿no? Básicamente, entonces, el espectro sería, el puro polímero sería es lo que quizá mucha gente vea, por ejemplo. Este es el metoxilo, este es el metileno y este es el metilo. Son los 3. Es un respecto de protón, acuérdense. Entonces, pues está así el em, espectro del polímero. Ahora, una cosa importante. Esta parte de aquí está resuelto a nivel de triadas, ¿verdad? Entonces, es MM, MR y RR. Pues en cualquier equipo lo podemos ver para el polimetilmetaquilato. Y importante también es que eso nos da la idea, o sea, si uno no está, aquí es un artículo muy a fondo, ¿no? En el que ellos se fueron a ver, pues, todas las especies posibles que se han formado por la polimerización, por la forma más común de hacer estos polímeros en el laboratorio, ¿verdad? No requiere mucha infraestructura, inclusive hacer. Pero claro, el estudio esto ya es mucho más a fondo, ¿no? Entonces fue un estudio muy, dio mucha luz en la polimerización del polimetilmetaquilato. Pero bueno, para, por ejemplo, un industrial o algo así, esta parte es la importante, ¿no? Entonces, ahorita centre su atención en esta parte, ¿no? La otra, pues, es ya ver un poco a fondo toda eh, hay que leer el artículo con detenimiento y uno entender todo lo que ellos aportaron en el conocimiento de esta polimerización. Entonces, es un equipo de 750, ¿no? O sea, no lo tenemos aquí, por ejemplo. Este es otro trabajo en macromolecules, ¿verdad? Aquí usaron uno de 500 MHz, entonces, aquí
está el caso del PBMA, isotáctico, sintotáctico y atáctico. La estructura, en principio, como carbono cuaternario o esta que de línea recta, ¿no? Que a veces es más sencillo de ver, pues de dibujar, ¿no? Y aquí, pues, el trabajo que hicieron, ya está en el 85, hace buen rato, para establecer cuáles son las señales a nivel de tetradas, ¿no? En el caso del sindiotáctico, y el B es el isotáctico. Entonces, aquí más sencilla, las son tetradas, a nivel de tetradas, pero nada más son dos señales, ¿no? Del isotáctico y el sindiotáctico. Entonces, y es resonancia de protón. Entonces, de 0 a 10 ppm en general, pero pues, las importantes están en esta zona, ¿no? Entre 0 y 3, más o menos. Y ahí están la diferencia entre un sindiotáctico y un isotáctico. Este es el libro de Bobby. Es un carbono. Entonces, usaron, para hacer el cero en vez de TMS usaron esto, pero bueno. La cosa es que aquí está, a nivel de triadas, el metilo es RR, MR y MM, ¿verdad? Entonces el metilo aquí está. Y luego aquí tenemos el carbono cuaternario, este sí es cuaternario. Y entonces aquí la R es el grande, como aquí, MR y el MM. Entonces, este es el PMMA obtenido en cualquier laboratorio usando radicales, sin cuidar el catalizador o sin cuidar o sea, es decir, una forma estándar de hacerlo, ¿no? Entonces, le sirve a cualquier investigador que está trabajando en la purificación de estos compuestos. Entonces, aquí está RR, MR y MM. Y luego, bueno, aquí están otras señales. Por aquí el metoxilo, ese sí no sé. Aquí es importante también comentar que no todos los señales se resuelven en pentadas, triadas, etcétera, dependiendo del equipo que usen, ¿no? Este es un equipo de 100. Pero bueno, aquí, por ejemplo, ¿qué concluimos? Menos en este equipo, pues el metilo se resuelve a nivel de triadas, ¿no? Igual el caso para el carbono cuaternario. En el caso del metoxilo no hay resolución. O sea, no se puede obtener su información sobre la tacticidad por el metoxilo. Y finalmente el carbonilo, también lo pudieron resolver a nivel de triadas, como aquí se observa. Entonces, el primer espectro de resonancia de protón, miren que esto lo tomaron a 120 grados. Esto es algo también que les quería comentar. Para obtener un buen espectro de polímeros, de un polímero, lo que hace la gente es calentar. O sea, de hecho, por eso usan estos disolventes a veces, ¿no? Porque a altas temperaturas se resuelven más, tienen que ver con el movimiento molecular del polímero. Entonces, su dinámica es tal que permite obtener señales agudas. De lo contrario, a temperatura ambiente es más difícil ver esto, ¿no? No necesariamente no se puede, pero es un poquito algo que se descubrió hace muchos años. Los aspectos de resonancia de polímeros son mejores a 50, 60. Aquí lo pusieron a 120, ¿no? Porque se ve mucho mejor la contribución de cada carbono. Bien, este es otro trabajo. Déjenme ver esto es un macromolecular simposio del 94, un equipo de 300, ¿no? Y aquí, bueno, pues están las lecciones de protón, donde también vemos el metileno y vemos la resolución a nivel de triadas del metilo. Y entonces, esa es una publicación. Y en el caso del carbono, pues, o sea, que no tiene algunas cosas nuevas de lo que Frank Bobby
reportó, pero bueno, finalmente lo que les enseñé en el equipo de 100 MHz, ¿no? De 100, pues, equipo de 100, 25 para carbono. De Frank Bobby, pues en uno de 300, pues no hay mucho cambio, quizá, ¿no? Sí se ve un poco mejor aquí, en esta zona, ¿no? El equipo de 300. Entonces un poquito más, eh, de señales que está más limitado en el caso de este espectro, ¿no? Viene en el libro de Frank. Entonces, es básicamente ahí lo que se reporta, ¿no? Peso molecular de ese es un polímero pequeño, además. Obviamente, pues si el polímero es más grande, es más difícil ver las señales, ¿no? Mientras más grande sea, más difícil disolverlo, por lo tanto es más difícil observar. Entonces es un polímero pequeño y eso ayuda un poco a poder ver los espectros, ¿no? Este es de otro equipo, es tomado a 110 grados en nitrobenceno, con 9 deuterios en nitrobenceno, aquí en el equipo de 500 MHz, ¿no? Entonces el mismo es polímero, pero bueno, aquí quizá pues, hay otras cosas nuevas que aquí se muestran y pueden obtenerlo isotáctico, sintetáctico o atáctico. Pueden hacer la síntesis, obtener cierto polímero con tacticidad y luego pues obtener el espectro del compuesto puro, ¿verdad? Desde el punto de vista de tacticidad. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho aquí en Guanajuato algún día? Bueno, este es el primer espectro que sacamos hace muchos años, ¿no? Y le hicimos un equipo de 200, un Varian que teníamos. Se lo llevaban de museo porque cuando se lo llevaban los gringos dijeron, oiga, pero es un Gemini, ¿no? Les duró años, ¿no? 15 o 20 años. Y seguía funcionando, se los llevaron, estaban sorprendidos. Pues bueno, es que les sacamos buena qué buena raja esa tabla, ¿no? Porque aquí este es un espectro que saqué yo cuando llegué aquí. Es un polimetrímetro de 70,000 que obtuvo un colega de Guadalajara que él venía recién doctorado de un grupo de un profesor que se apellida Azúa, que es líder mundial a nivel de emulsión, emulsión y emulsiones. Y entonces, pues empezó a hacer sus polímeros y me los mandó. Y entonces aquí le sacamos este espectro de ese polímero. Entonces, pues, ¿qué vimos? Pues lo mismo casi que ven los demás, ¿no? Además de que si ustedes comparan con el de Bobby, bueno, está el protón por ahí. Quizá no sé. Bueno, que es PP. Pues son parecidos, ¿no? Déjenme ver, porque creo que aquí ese es el de carbono. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, este es el de protón. Entonces, sí, este es el de carbono, ¿no? Entonces, aquí está a nivel de triadas este carbonilo. Aquí están los betoxilos, no sé. Estos no dan señales eh, debido a la tacticidad. Aquí está el carbono cuaternario y luego el metilo. Entonces, comparen con el de Bobby, pues es casi igual, ¿no? Prácticamente igual. Entonces, un poquito más de resolución con nosotros, pero fuera de eso, pues es la misma estructura, ¿no? Ok. Después de eso, déjenme ver, este es otro trabajo en el 2012. Este es un equipo de cuánto, como de 750, ¿no? Este es el que reportan ellos, ¿no? Bueno, ese es el espectro ese es el polibutil metacrilato, ¿no? Ese es parte de los, déjenme ver si es que no, este es uno que sacamos nosotros. Ya me acordé, lo publicamos con el doctor Puig. Y nos lo sacaron en, Brooker, Estados Unidos, bueno, allá en Millerica. Entonces pudimos sacar estos espectros con esta resolución para el butil metacrilato. Tiene un butilo en vez de un metilo, ¿no?
Esto lo publicamos en esta revista ahí en 2012. Entonces, es un método que en Guadalajara el profesor Puig, que ahorita se encuentra muy mal de salud, trabajó por muchos años, ¿verdad? Es un sistema especial ahí de polimerización. De hecho, ahí lo que vimos es que daba más isotáctico que los otros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está este, eh, el resultado por resonancia que le analizamos en aquella ocasión. Este es un trabajo, que lo que viene es un trabajo que hicimos con doctor Juan Cahuil de CICI, de Mérida. Ahí son aplicaciones a nivel de cementos óseos. De hecho, él pues venía un poco regresando su doctorado y ha hecho algo de biomateriales. Y aquí le analicé algunos de sus polimetililaquilatos que él hizo para hacer cementos óseos, ¿no? Repasando rápido en biomedicina que se usan polímeros, hay muchas aplicaciones. Aquí pusimos algunas. Materiales estructurales, lo que es rodilla, codo y otros, ¿no? Para reconstrucción y reemplazos, ¿verdad? Donde se usan desde hace muchísimos años. Sobre todo los ingleses han usado mucho estos polímeros para esas aplicaciones. Algunas aplicaciones son para cosas de tipo del corazón. Materiales dentales no se diga, y muchos de los materiales que usan los dentistas son metacrilatos y son derivados de estos que usan, que en general ustedes si algún día les han hecho un examen provisional, o sea, lo ven al médico con su lucecita, polimerizando dentro de su boca. Es mucho la aplicación en esa área. Después de lentes de contacto, son también metacrilatos, lentes intraoculares, como los que yo traigo. Lo que son equipos de transporte, pues algunos son también metacrilatos y otros polímeros adhesivos de tejido, piel artificial, suturas quirúrgicas, ahí son de nylon, son de policaprolactona, en fin, y membranas. Finalmente, otra aplicación en biomedicina, entre aquí algunos mencionar, ¿no? Pues él se interesaba en esa época en lo que es problemas a nivel de interfaz, se le llaman, ¿no? Entonces, pues uno pone el material, tiene también un tejido al lado, y entonces, pues, ¿qué es lo que implica hacer estos injertos, estos implantes? Bueno, es el tipo de tejido, qué tan sano esté, cuál es su edad, la circulación de sangre, tanto en el tejido como en la interfase, cuáles son los movimientos que pueden ocurrir que pueden romper, por ejemplo, la interfase, qué tan cerca están unos de otros, y pues, qué tantos esfuerzos mecánicos hay ahí. Y del lado del implante, pues es qué composición tiene, las fases, es importante determinar las fases. Pues en polímeros es importante eso la gente ha estudiado mucho eso de las fases, eh, porque hay unas que cristalizan más que otras, y esto puede tener una consecuencia, por ejemplo, en la creación de ciertas fallas mecánicas, en fin, ¿no? Entonces, las fases son importantes, si hay separación de fases, cuáles son sus límites, la morfología. Aquí es importante la morfología porque, pues, cuando empezaba esto de la aplicación de polímeros a cuestiones biomédicas, pues el problema era que se formaban trombos. Ahí se aprendió que lo importante al usar un polímero es tener una superficie perfectamente pulida. Si esto no ocurre, si tenemos ahí como pequeños, pues, aspiraciones, hay lugares ásperos, pues eso va a generar trombos, porque como va por ahí la sangre tiene cierta velocidad y hagan de cuenta que se va formando así como, eh, lo volvemos en las dunas, ¿no? Como las dunas se forman esos, como en los desiertos, ¿no? Estas cosas como de esféricas, ¿no? Entonces, parecido, entonces aquí es importante la morfología de la superficie, la porosidad, la composición química, estabilidad, qué tan cerca está, estos dos son parecidos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la consideración de estas aplicaciones. ¿En qué estaba mi colega interesado?
Pues en esta, de hecho, curiosamente hace poco, un amigo mío, pues sí, lo operaron allá en Guadalajara. Y él es químico, pero se dedica a otra cosa, traje urea y eso. Pero sí le pusieron esto. O sea, esta es una prótesis, ¿no? De cadera. Entonces vean cómo que está el acetábulo y pues, aquí está eh, ¿cómo se llama esto? El hueso esponjoso. Aquí está el cemento óseo, ¿no? Entonces, este es lo que pega. Él estaba en esa área, ¿no? De hacer cementos óseos para pegar ahí. Ese es finalmente un cemento que es pues algo que pega, ¿no? Entonces, aquí está localizado lo que a él le interesaba, ¿no? Y luego está polietileno y metálica, entonces son los que se usan para cadera. Pero entonces la parte de cementos, pues sí, son metacrilatos, son de aquí. Y entonces es donde él trabajaba en esa área. Usaba un método especial que se llama posición templada. Entonces, ¿qué es esa posición templada? Es algo muy sencillo, es polimerizar poniendo un polímero o sea, tú no polimeriza, pero pone un polímero dentro de la zona de polimerización, entonces como que hay lo se usa como templado, ¿no? Es como, entonces, eh, eso dirige un poco la tacticidad del polímero. Entonces, el monómero es la presencia de un polímero padre. Puede ser el mismo polímero, uno ligeramente diferente. Químicamente deben ser parecidos, ¿no? No exactamente el mismo. Y entonces, hay una especie de complejación ahí. Estamos hablando también que la posición es 5 veces más rápida en posición de cinética. Y pues también, como les comentaba, hay un efecto sobre lo que es eh, eh, lo que es la estereoquímica de la polimerización. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la tacticidad finalmente, no? Entonces, aquí lo saqué de la literatura, ustedes lo pueden ver si buscan este, eh, en internet, de ahí lo saqué, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ponen cómo, aquí está el templado y cómo va el polímero haciéndose, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues, como va a haber una complejación aquí, pues esto hace que se ancle un poco. Entonces la tacticidad se puede aquí un poco controlar, ¿verdad? No es tan fuerte, pero sí se ha notado, se puede medir. Y bueno, aquí está cómo va esto funcionando, ¿verdad? Cuando tenemos un templado y la T se aplica un polímero ahí que estamos usando como base, ¿no? De la polimerización. En particular aquí mi colega usó un acrilato que es el dietilaminoetilmetacrilato. Ahorita vamos a ver su fórmula. Fíjense, por aquí aparece la fórmula. Ujú. A ver si al ratito aparece, ¿no? Ok. Entonces, esto es lo que impulsa a la gente a investigar este monómero, dietilaminoetil metacrilato. La posición es rápida, casi no tenemos pesos moleculares pequeños, son biocompatibles. Desde el punto de vista del hueso, pues va a inducir la precipitación de fosfato de calcio, aparte que la adición tisular es muy buena, es más hidrofílico aquí le falta un H, que el polimetilmetacrilato, entonces pues ahí eso es mejor. Eh, a veces el problema de los poletaquilatos son muy hidrofóbicos, relativamente hidrofóbicos, entonces para algunas aplicaciones afecta y aquí se necesita un poco más de hidrofilicidad. Aquí también está mal, este es un módulo elástico bajo y propiedades mecánicas buenas, ¿no? Y bueno, aquí es una síntesis de las propiedades mecánicas que él determinó, se publicó en esta revista en ese año. Y lo que hizo él fue, aquí está, este es el templado, PMMA, y luego este es cómo fue mezclando, cómo fue poniendo mezclas de metilmetacrilato con el otro, el aminoetil, el de aquí, el diaminoetil. Déjenme ver, esto es MMA, sí, el metilmetacrilato es. Y luego aquí está el diaminoetil, ¿no? Estos ya son de estuvo haciendo mezclas, bajo por ciento realmente le puso, pues la mayoría era. Entonces polimerizó así, y entonces vean, pues aquí están las propiedades mecánicas y baja el módulo como es de esperarse.
Pero bueno, no son tan malas las propiedades mecánicas que me dio la compresión. Entonces, pues ahí está. Entonces, sí hay un efecto, como les comentaba, en que bajan un poco aquí se pone, ¿no? Que el módulo baja, por ejemplo. Pero bueno, finalmente son aceptables y vamos a ver más adelante las pruebas que hizo para su aplicación. Bueno, aquí está un espectro de protón de su copolímero. Bueno, es 92% de metacrilato de metil, 8 de dimetilamino metil metacrilato, ¿no? Y aquí vemos cómo pues, pudimos ver la tacticidad, la formación de esta especie también, es monomérica, y algunas otras, como uso verosemezoilo ahí, se forman estas especies ahí, pues ahí, aquí hay dobles en las que también existe, es decir, si hay polímero que no hay, polímero, ese se quedó ahí, hay que entonces hacer lavados para quitarlo, ¿no? Entonces, pero bueno, tomamos un crudo, ¿no? Y bueno, ahí está el polímero. Luego aquí está el espectro de carbono, en donde vemos todas las tacticidades y como se pueden ver incluso estos copolímeros aquí. Lo mandamos a publicar por ahí algún día, en algún momento salió. Y así serían las estructuras que existen en este copolímero. Y bueno, aquí es una tabla que pusimos, cómo está la tacticidad y calcular estas longitudes de isotáctico y cisiotáctico con las fórmulas que vienen en una tabla que por aquí les puse hace rato. Esta de aquí. Entonces, pues ahí usando estas fórmulas, se obtienen estos valores de L y y lo que es el razón de persistencia. Esto es un poquito, está bien que valga 1. De hecho, es un poco qué tanto se desvía la polimerización de de este, de estos materiales, de la radicálica tradicional, o sea, decir, teórica, ¿no? O sea, qué tanto no existió una colisión radicálica ahí, pues entonces está cerca de 1, casi todos son iguales, ¿no? Excepto quizás se bajó un poco, ¿no? Porque es el templado, ¿no? Pero casi todos son de naturaleza radicálica, ¿no? Era de esperarse, por supuesto. Y aquí está la longitud de isotáctica, y no hay mucha diferencia tampoco. Quizá de aquí pues tiene un poco mayor, el cindio táctico de la longitud. Bueno, aquí están las proporciones de RR, MR y MS, isotáctico, cindio-táctico y atáctico. Y bueno, pues un poco más en el caso primero, en el que se usa como templado, ¿no? Y aquí se ve la diferencia, ¿no? Entonces, el de templado pues está más abajo. Y entonces ya cambia según este es el que viene de Guadalajara. Como microemulsión pues, está más alto el isotáctico. Bueno, entonces básicamente es así el trabajo que él. Hicimos esta gráfica de fracción en peso contra longitud de secuencia. Esta gráfica también se las mostré aquí. Siguiendo pues la metodología que tenía ese libro, ¿no? De de aquí, ¿no? Este es para el caso de los datos de Bowie, parecidos a los nuestros. Entonces, bueno, nada más aprovechamos la teoría y no sale esa gráfica ahí. Bueno, aquí estamos los que trabajamos en esta parte, ¿no? Muy bien. Pues básicamente ese es eh, el tema que les doy el día de hoy. Como verán, es muy interesante, pero sí es complicado. Tiene sus complicaciones y tiene su importancia, obviamente.
no solo en síntesis, sino a nivel industrial. Aquí hicimos un poco en biomedicina, pero finalmente son una herramienta muy importante en aquí nada más vi, claro, la parte por poliolefina, ¿verdad? También faltaría ver, y lo hemos hecho para poliésteres y pues, el área que también hacemos, ¿no? Y eso también ya sería más hacia esa otra, pero ya ahí es más estándar. O sea, la aplicación de resonancia para estudios de poliésteres y poliuretanos. Lo que estamos haciendo también tiene su complicación, pero no es así tan importante para ver esta zona de tacticidad que a veces queremos estudiar, ¿verdad? Entonces, bien, pues esto es más o menos lo que yo he hecho y el grupo ha hecho en colaboración con otros eh, investigadores del país. Pues hay mucho que no cubrí y que podían después ya revisar. El libro de Bobby, pues es muy bueno. Es el que inició todo esto y luego pues está el de Tonelli, ¿verdad? Tonelli pues, es el que al final pues ha llevado más la resonancia de aplicaciones en estos polímeros o en estas áreas. Pues es muy importante su contribución, de las más importantes quizá. Y hay otros, por supuesto, hay algunos españoles, hay algunos europeos, y no se han acabado, siempre habrá formas de usar resonancia de solución en problemas que se enfrentan los investigadores a través de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son libros abiertos, ¿verdad? Que todavía con los nuevos equipos que hay, se pueden obtener cosas muy interesantes. No sé si tengan preguntas o comentarios sobre este tema que ahorita acabamos de ver. Por mi parte, preguntas, no, que estuvo muy interesante esta parte de aplicaciones. Siempre creo que ya aterrizarlo ayuda un poquito más a visualizar otras cosas. Obviamente, sí siento que falta un poquito más para revisar, pero no sé, se me hizo muy interesante. Muchas gracias.